Bueno, buenas tardes. Son las 7 de la tarde del 17 de julio de 2026. Esto es Negocio Real y yo soy Antonio Saramago. Ya sabéis, aquí hablamos de empresas reales, negocios reales y decisiones reales. Como es habitual de nuestro programa de lunes a viernes, tenemos dos espacios distintos. El primer espacio dedicado a noticias, análisis de algunas noticias, y el segundo, un caso del día que vamos a compartir con vosotros. Muy bien, pues vamos para la primera noticia, que es del Economista, donde comenta el Economista que Ball Company, que es una empresa española bastante importante, como conocéis, reducirá a la mitad sus inversiones y dividendos en 2026 por la peste porcina. La firma eleva ingresos un 11% hasta 4.626 millones de euros por el brote, pero por el brote reduce sus beneficios un 12%, con lo cual sí que los ingresos siguen creciendo, pero por un conjunto de circunstancias tuve que reducir sus beneficios para hacer frente al brote que ha ocurrido este año. El grupo empresarial al final de año tiene un plan de contingencia por el brote que incluye una provisión de 61 millones de euros para mitigar el impacto. ¿Por qué comento yo este tema? Porque pensáis que Ball es un grupo empresarial ya bastante fuerte y tuve la inteligencia de gestionar sus crisis en un momento determinado, pero significa que años anteriores ha hecho muy buen trabajo, ha ejecutado muy bien lo que podía ser una crisis de mercado que no tenía ninguna influencia porque fue algo que ocurrió en el mercado no previsible y consiguió mitigar ese impacto a nivel de economía. Entonces, aquí quiero dejar una reflexión que Valls, al hacer la mitigación de estos riesgos de cara a sus circunstancias de mercado, como empresarios están pensando no para el día de hoy, no para el día de mañana, están tomando decisiones para existir a lo largo de años. Y es así que las empresas que tienen que pensar. Las empresas tienen que pensar en proyectos de años, no de días, de meses, ¿vale? No fuegos del momento. Tienen que pensarse y estructurarse para cuando las cosas van muy bien y para cuando van muy mal, ¿vale? Entonces, de alguna forma, quería comentar esto con vosotros, esta reflexión de mismo las grandes tienen una gestión acorde con un espacio temporal largo y eso ayuda mucho a tener sanidad o salud, mejor dicho, empresarial en el día a día. La segunda noticia, que es de expansión de México, que viene con una historia de un empresario español. Dice la historia del empresario español que pasó de vender ropa a ser más rico que Carlos Slim y Bill Gates. Estamos hablando de Amancio Ortega, que pasó una infancia con carencias económicas al punto de crear el grupo Inditex, donde están marcas conocidas como Zara, y ser una de las mejores fortunas del mundo. Entonces, aquí también es otra reflexión interesante como noticia. ¿Qué tiene todos en común Amancio Ortega, Carlos Slim, Bill Gates? Que todos son admirados por sus extraordinarios resultados. Pero ahora dejo la pregunta, ¿estamos todos dispuestos a recoger el camino duro desde el punto cero, que no tienes nada, que tienes que ser emprendedor, todas las dificultades que encuentras a lo largo del camino, hasta conseguir llegar a este nivel? Porque son más los que se pierden por el camino, las empresas que cierran, do que los vencedores con este recorrido y con este calado de patrimonio a lo largo de los años. Entonces, pensarlo y comentarlo, porque es muy fácil decir que Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos del mundo, pero es muy difícil detallar lo que este hombre tuvo que pasar paso a paso, las dificultades
de cada peldaño que fue subiendo hasta llegar al día de hoy. Yo admiro a estas personas por su capacidad y perseverancia a lo largo del tiempo como empresarios. La verdad que me parece impresionante todos, no solo Amancio Ortega, pero Carlos Slim también ha hecho un trabajo increíble y Bill Gates, que tecnología hoy hay mucho y él ha conseguido aprovechar la ola y ser resiliente a lo largo del tiempo. Y también tuvo sus problemas como cualquier empresario, unos más que otros, pero todos tuvieron su espacio de competición en el mercado para llegar a donde han llegado. Y claro, y la verdad que muy pocos están dispuestos a recorrer este camino. ¿Y vosotros? ¿Estaríais dispuestos a hacer caminos tan largos para llegar a donde han llegado estos hombres? Dejar vuestros comentarios qué opináis de estos empresarios de mucho éxito y cómo lo veis vosotros en el día a día. Bueno, dejamos las noticias del día y pasamos para el caso de día. Hoy el caso de día tiene mucha relación con las noticias, que es, ¿tienes una empresa o estás construyendo un grupo empresarial? Repito, vosotros que estáis del otro lado, ¿tenéis una empresa o estáis construyendo un grupo empresarial? ¿Por qué os pregunto esto? Es muy importante entender qué camino estáis eligiendo para vuestro futuro. Cuando pensáis en vuestro negocio, pensáis, ¿estáis construyendo un negocio o estáis construyendo un patrimonio? Porque no es lo mismo. Esa diferencia puede cambiar completamente vuestro futuro. Hace poco conocí a un empresario del sector tecnológico que tiene una empresa fantástica, que todo va muy bien, no tiene esos problemas que suelo yo hablar aquí en el día a día. Es una empresa con 14 trabajadores, está en torno a 3 millones de euros de facturación, con un EBITDA entre los 18 y los 20%, y tiene un crecimiento alrededor de más de 20% anual, prefiero decirlo así. Y todo va perfecto, la cosa va bastante sencilla y no tiene mayor complejidad. Pues tiene su negocio bien claro, bien gestionado y está generando su negocio en el día a día. Y le preguntaba, ¿qué pasaría mañana si perdieras tu mayor cliente? Y me respondió, pues sería un problema, pero saldríamos adelante. Y entonces le hice una segunda pregunta, ya que lo tenía tan claro. ¿Y qué patrimonio has construido fuera de la empresa a lo largo de estos años? Y ahí se quedó con silencio y me preguntaba, ¿cómo así? Pues sí, pues a lo largo de los años que llevas de compañía, con un margen fantástico, con una performance súper interesante, eh, ¿qué has construido de patrimonio? Y me ha dicho, pues muy poco, casi ninguno. Y todo estaba entre la caja de la empresa, los beneficios que podía sacar, las inversiones de la propia empresa, los vehículos, la marca, pero incluso el edificio donde trabajaban, todo dependía del mismo negocio. Y entonces aquí le preguntaba yo, pues si dentro de 20 años vendes la empresa, ¿qué te quedará construido? Y es una pregunta que vosotros tenéis que hacer a vosotros. Vosotros tenéis una empresa. Estáis ahí cojando día a día como locos para que todo va bien, para que todo funcione bien. Si dentro de 10 años o 15 años vendéis vuestra empresa, ¿qué queda? Bueno, ese es un tema que yo creo que deberemos pensarlo y reflexionarlo hoy. Analizando este caso, el problema no era la empresa funcionó muy bien y es saber separar lo que es la empresa con el patrimonio. Entonces, la empresa, vuestras empresas y esta empresa genera riqueza en su día a día. Pues claro, tiene clientes, va generando caja, va generando beneficios, pero no siempre va a ser lo mismo. Una empresa puede pasar años ganando dinero, pero también puede sufrir una crisis, cambios tecnológicos, nuevos competidores y puede perder clientes importantes. Todo el empresario debería preguntarse, ¿estoy convirtiendo parte de mis beneficios en patrimonio estable? Eso es muy importante hacer esta pregunta, porque eso es lo que define la situación empresarial actual del patrimonio futuro que queréis lograr. No pongáis todos los huevos en la misma cesta, porque si se rompe, pues se va todo al garete, ¿no?
pues muchos empresarios reinvierten absolutamente todo y eso puede ser también un error. Llega un momento que tiene sentido en pensar a diversificar, no porque no confíes en tu empresa, pero que tienes que generar fuentes alternativas para tu futuro y para tu familia y porque los negocios no son eternos y entonces tienes que generar otro tipo de patrimonio que te pueda apalancar al futuro. Ahí le hizo una reflexión con él y le comentaba, ¿y si dentro de 10 años no tienes una empresa, sino 4? ¿Cómo sería para ti? ¿Una tecnológica? Imagina que has invertido en participaciones de otra tecnológica, o te has puesto en el sector inmobiliario también, o has creado una sociedad patrimonial, o una holding que coordine todos estos negocios y que puedas tener ventajas de esa gestión de varios negocios, incluso fiscal, como se comenta mucho hoy en día, las ventajas fiscales de tener una holding, que cuidado con eso, que hay que tener las reglas bien claras. Y su respuesta fue pues que nunca se había planteado, que estaba todo metido en su negocio del día a día, que no lo había planteado y ahí empezamos a tener una conversación distinta hasta dejamos de hablar de su empresa y empezamos a hablar de qué camino podía llevar su negocio. Entonces, pensadlo vosotros también. ¿Qué queréis para vuestro futuro? ¿Queréis solo tener vuestra empresa y nada más y en el día que vender la empresa o pasarla a sucesión a vuestros herederos? ¿O queréis ir más allá y construir algo más con una sociedad patrimonial donde podéis ir creando vuestro seguro de continuidad de vuestro dinero y vuestro patrimonio? Pensarlo bien, qué es mejor. Yo te lo tengo bastante claro, pero dejo esa parte para vosotros. Si hacemos aquí memoria, las grandes fortunas rara vez dependen de un negocio. Antes os ha comentado adrede el caso de Amancio Ortega y de otros empresarios. No veamos únicamente Inditex, que es lo que salta a los ojos. Veamos el patrimonio inmobiliario que tiene Amancio Ortega en sus sociedades de inversión, las participaciones empresariales que tiene, lo ha diversificado muchísimo, porque sabe exactamente que dentro de varias décadas tiene que tener para sus herederos un patrimonio que siga creciendo y que siga capitalizando a lo largo del tiempo. Bueno, voltando al caso que estoy comentando con más detalle, ¿qué propondría yo para empezar a construir un patrimonio adecuado? Pues hacer un plan a 10 años, es lo primero. Como en toda, que tiene un plan. Y cuando tenga sentido invertir y valorar la posibilidad de tener una holding y ir invirtiendo en fondos, en fondos de inversión, en sector inmobiliario, en otras empresas, pues diversificar un poco y buscar incluso nuevas líneas de negocio si tiene sentido. Con lo cual, podría ser una componente de inmuebles, otra de participación de empresas, otras de línea de los nuevos negocios, y eso va dando a la holding la capacidad de no estar dependiente solo de una empresa, haber un equilibrio entre varios negocios y si tienes que vender uno o uno no va bien, poder ir compensando con otros. Al final, construir activos que puedan trabajar para ti y no estar siempre dependiendo del mismo negocio que el riesgo con el tiempo va asumiendo. Ya sabéis, un día voy a traer aquí los ratios de empresas que sobreviven desde que abren los primeros 5 años o los 10 años y veréis que es un poco alucinante. Bueno, por conclusión, las noticias de hoy hablan de dos gigantes empresariales, pero detrás de ambos hay una lección muy sencilla. Las empresas no vienen y van y los mercados van cambiando. Las tecnologías evolucionan y lo que permanece es el patrimonio si lo hemos construido a tiempo y de forma estructurada, ¿vale? Con lo cual, pensar vosotros, dejar los comentarios de qué os parece a vosotros de ir más allá de tener una empresa y buscar sociedades patrimoniales para gestionar inversiones y cuidar del futuro. Muchos empresarios dedican toda su vida a construir una empresa,
pero los grandes empresarios utilizan esa empresa para construir un patrimonio que sobreviva a varias generaciones. ¿Y vosotros? ¿Qué queréis? ¿Solo empresa o buscar patrimonio para varias generaciones? ¿Vamos a ser como Amancio Ortega y como Carlos Slim y como Bill Gates? Dejadme en los comentarios, compartir el canal y lunes volveremos a hablar a la misma hora. Pues muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos volver a vernos el lunes y esperemos con la victoria de España el domingo, que estaremos ahí, viva España, tosiendo para que salga todo bien. Gracias a todos. Buen fin de.